Para Benamérica y para OAPA es un gran placer tener con nosotros a tres dirigentes líderes sindicales eh, que hoy nos van a hablar sobre la situación de los sindicatos ante los nuevos desafíos que tiene Venezuela. Carlos Ortega ha sido un líder sindical histórico en PDVSA, expresidente de Fede Petrol y presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela desde el 2001 y se encuentra actualmente en el exilio. León Arismendi es abogado especialista en Derecho Laboral, profesor de la Cátedra del Trabajo en la Universidad Central de Venezuela y asesor jurídico de la Asociación de Profesores de la Universidad Central, asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y director del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales. Carlos Enríquez es abogado de la Universidad del Zulia, ex empleado de PDVSA, especialista en Derecho Colectivo y Derecho Individual del Trabajo, con experiencia en negociaciones colectivas e individuales, estructuras administrativas y desarrollo organizacional, compensaciones, clima laboral. Es profesor de pregrado en la Universidad Católica Andrés Bello en materia de Derecho Individual del Trabajo. Entonces, dicho esto, le damos la palabra a Carlos Ortega, que es quien va a iniciar. ¿Aló? ¿Me copian? Sí, Carlos, te estamos oyendo, dale. Ok. Bueno, un gran abrazo y saludos para todos. Altamente agradecido por esta invitación de compartir con viejos amigos. Y a quienes estaban conectados, les pedimos nuevamente la excusa por diferir por una hora este evento en virtud de la beatificación de José Gregorio Hernández, acto que acaba de culminar. Mira, en relación al movimiento sindical venezolano, podemos señalar algunas cosas que hemos vivido desde que esta gente asume el poder, desde el difunto Chávez hasta al presidente, hasta Nicolás Maduro, que ni es presidente ni es obrero. Considero, y creo que ahí vamos a coincidir todos, es que si algo ayudó o favoreció al régimen, al señor Chávez, fue los enormes recursos, los ingresos por concepto de la renta petrolera. Y esto le facilitó, ¿verdad?, la compra de conciencia, no solamente en el seno del movimiento sindical, sino del sector político, e inclusive, más allá de nuestra frontera, a propios gobiernos, no solamente de la región, en el área, sino más allá. Y que el difunto, con su discurso, compró, bueno, te repito, y mucha gente cayó en las redes de este monstruo, ¿verdad?, que toma la presidencia, asume la presidencia y que engañó no solamente al pueblo de Venezuela, sino a parte de la comunidad internacional. Ahí existía ya un proyecto de orden de carácter político, donde estaban comprometidos precisamente con Fidel, y todos conocemos ya ese resultado. Los dirigentes sindicales, aquellos que realmente traicionaron a su clase, a los trabajadores, no solamente del sector petrolero, sino del sector salud, del sector magisterial, de gráficos, de todos los sectores, muchos de ellos o unos cuantos ya vienen de regreso.
vienen de regreso arrepentidos, ¿verdad? Y se sienten engañados por este proceso revolucionario. En ese sentido, yo quiero significar lo siguiente. A los venezolanos, ¿verdad?, a la comunidad internacional, nosotros, el movimiento sindical CETEVISTA, unidos, integrados, todos y cada uno de nosotros, desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista político, denunciamos interna y externamente lo que representaba el señor Chávez para Venezuela y para la comunidad internacional. Y no lo estoy diciendo hoy por un cumplido con ustedes o quienes nos están viendo o quienes nos están oyendo, sino que eso está allí, eso lo recogen los medios, ¿verdad?, tanto escritos como en televisivo. Y quiero significar también en este sentido de que realmente el pueblo de Venezuela nos escuchó, no así la comunidad internacional. Y el pueblo nos escuchó cuando entendió que nosotros desde el seno del movimiento sindical denunciábamos ya ante Venezuela y el mundo de que los trabajadores y Venezuela iba a caer en manos de una dictadura que ni es de derecha, ni es de izquierda, ni es de centro, una dictadura constituida por un grupo de asaltantes, de bandoleros, de ampones, de criminales, de corruptos, de narcotraficantes y aliados del terrorismo internacional. Y que esto, por supuesto, iba a generar la pérdida de la libertad y la democracia. Y perdida la libertad y la democracia, indudablemente que los beneficios alcanzados por los trabajadores venezolanos a través de las negociaciones colectivas la iban a perder. Y ahí tienen el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la zona del Hierro y del sector petrolero. ¿Dónde están realmente las industrias básicas de Guayana? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra PDVSA? ¿Dónde está PDVSA? Se dieron el lujo, ¿verdad?, el tupé, de acabar tanto con las empresas básicas de Guayana como la industria petrolera. Y por supuesto las negociaciones colectivas desaparecieron. En el caso con mi componente, que es el sector petrolero, salarios de hambre miserables, las jubilaciones no alcanzan ni para comprar 2 huevos, el HCM se perdió, las escuelas desaparecieron, la casa de abasto comisariato desapareció, los pagos de la prima dominical desapareció. Bueno, desapareció todo. Y seguirá desapareciendo, porque si esta gente se mantiene en el poder, definitivamente, lo poquito que queda allí va a desaparecer íntegramente y totalmente, porque el monstruo de Chávez hasta estos momentos va cumpliendo con su palabra de conducir a Venezuela y llevar a Venezuela hacia el mar de la felicidad y convertir hoy en día a nuestro país prácticamente en una nueva provincia de Cuba. Esa es la situación que nosotros tenemos allí, que estamos viviendo. Y el problema va más allá. Si lo hablamos, el problema es un problema de carácter político, no político partidista, sino desde el punto de vista político de forma general, donde es necesario, ¿verdad?, que todos los sectores de la sociedad venezolana, pasando precisamente por los trabajadores, el movimiento sindical, las federaciones o confederaciones sindicales, partidos políticos, ONG, académicos, sector empresarial, medios de comunicación, la iglesia, todos nos integremos y formemos un bloque sólido que realmente en función de tratar de rescatar la libertad y la democracia que hemos perdido y que estamos a punto de perderla íntegramente. Ahora bien, ¿cómo lo logramos? Si hay voluntad, por supuesto, se puede lograr.
allí hay que desprenderse, y si eso ha sido siempre nuestra tesis, de apetencias de carácter personales, de apetencias de carácter político partidista. Aquí no es el problema de 4G o de X o de determinado partido político. El problema es Venezuela. El problema es Venezuela que prácticamente la tenemos perdida. La tenemos perdida porque se la hemos entregado a los cubanos, a los rusos, a los iraníes, al narcotráfico, a la FARC, al ELN. Ese es el problema que vive Venezuela. Y vean el ejemplo, ahí tienen, el mejor ejemplo lo tenemos con Cuba, ya van para 62 años, y Venezuela no es Cuba, nos decían a nosotros, y todo el mundo lo decía, y todavía lo dicen, Venezuela no es Cuba. No, Venezuela está peor que Cuba, Venezuela está peor que uno de los países más pobres del mundo, que es Haití. Haití está en mejores condiciones que Venezuela. De tal manera, mira, que la situación nuestra es bien difícil. Y yo creo que eventos como el que estamos desarrollando en el día de hoy son importantísimos y que debemos de llevar este mensaje unitario, ¿verdad?, a los distintos sectores de la sociedad civil en Venezuela, a todo y cada uno de todos los sectores, sin excluir a nadie. Y no puede el sector político circunscribirse única y exclusivamente al G4 o al 4G. No, eso no funciona así. Eso, para enfrentar esta dictadura, tienes que tratar de aglutinar el mayor número de voluntades. Tienes que solicitarle, y se lo hemos dicho hasta la saciedad, ayuda a la comunidad internacional, porque si los que estén pensando, estén creyendo de que vamos a salir por la vía electoral, la salida electoral no existe en Venezuela. ¿Hasta cuándo vamos a estar transitando por esa vía? Mientras tengamos un CNE, ¿verdad?, que obedece el lineamiento del Poder Ejecutivo, y un plan república que obedece al lineamiento de los aliados, ¿verdad?, del alto mando militar, que son aliados del régimen. Entonces, vamos a necesitar de la ayuda internacional. Y cuando hablamos del sector militar, es importante destacar o denunciar la traición que ha sido objeto el pueblo de Venezuela por estos militares, por el alto mando militar, empezando por el padrino. Esos son la columna vertebral realmente para que esta dictadura se mantenga en el poder. Han sido unos grandes traidores de los militares venezolanos en el día de hoy. Y no son todos, por supuesto, son una vergüenza nacional e internacional. Que los militares se han convertido en vendedores de la chatarra, porque están de la chatarra de PDVSA, porque están desmantelando las instalaciones, y los militares se la venden, se están vendiendo a los chinos. Que hoy los militares nuestros son vistos como los grandes capos de la droga, los grandes corruptos, los grandes vendedores de la gasolina, y pare usted de contar. Entonces, mira, y aparte de ello, en los procesos electorales realizados hasta ahora, ¿quiénes son los grandes defensores del régimen, de esta dictadura? Los militares, el Plan República. Aquí pueden votar, no, de los 30 millones de habitantes, pueden votar 31 para ser aquí cínico y actuar con cinismo. Pero ¿de qué nos vale? Ahí está la Asamblea Nacional, cuando con 112 diputados nos sacaron de la sede del Palacio Legislativo, y hoy tenemos diputados perseguidos, presos, otros escondidos, otros que temen por su vida. ¿De qué nos sirvieron los 112 diputados? Ahí está. Ahorita estamos transitando por la vía de que vamos a sacar 20 gobernaciones y no sé cuántas, y serán 500 alcaldías. ¿Hasta cuándo vamos a estar engañando al pueblo con esto? ¿Hasta cuándo? De tal manera que fíjate lo siguiente, yo creo que es necesario unirnos, integrarnos, todos y cada uno de los sectores de la sociedad civil en nuestro país, que todos nos necesitamos, no pueden ser excluyentes,
no puede circunscribirse una oposición a 4 partidos, ¿verdad? Porque si vemos y analizamos las condiciones en que están los 4 partidos, del 4G o el G4, vemos que están totalmente disminuidos. Y como está disminuido el propio PSUV, y que hoy la población venezolana mayoritariamente ni cree en el PSUV, ni creen en lo que hizo ser de oposición. De tal manera que estamos frente a un gran vacío, y ese vacío es la falta de liderazgo. Y ese liderazgo se crea, se puede constituir uniéndonos, integrando. Y ese liderazgo en estos momentos está representado mayoritariamente por la población venezolana que padece de hambre, de miseria, falta de medicina. La gente se muere con el COVID y al gobierno, a estos carajos no les importa nada si la gente se muere. La gente no tiene ni para comprar la medicina, no tienen asistencia médica. ¿Y qué asistencia médica van a tener si el sistema de salud, como está el país, está colapsado? De la manera que la situación es bien grave, y yo creo que con el movimiento sindical y los demás sectores de la sociedad civil podemos jugar el papel importante que hemos jugado en otras oportunidades. Unirnos, integrarnos todos y cada uno de nosotros, de los sectores de la sociedad venezolana, constituir ese bloque unitario sólido para tratar de rescatar o restituir la libertad y la democracia de esta dictadura feroz que mantiene sumergido al pueblo de Venezuela. Eso es mi opinión al respecto, y considero de que estamos a tiempo de hacerlo. Hay voluntad y hay gente de todos los niveles, ¿verdad? Dispuesto y con mucho talento, dispuesto realmente a ayudar y a contribuir. Pero abran las puertas, señores políticos, señores del 4G, abran las puertas de una vez por todas. Ustedes solos no van a poder. Y mientras ustedes no abran las puertas del 4G o el G4, llámese como se llame, se les verá a ustedes, ¿verdad? Muchos del pueblo, muchos de los venezolanos no lo ven como gente que puedan salir, ayudarnos a salir de esta difícil situación que estamos atravesando. Lo ven a ustedes como supuestos, o posiblemente, no todos, por supuesto, claro que no, aliados de la dictadura. Esa es la gran verdad, esa es la realidad, la que yo he visto y he visto siempre, y he hablado con muchos de ellos, pero lamentablemente no hay forma ni manera de que se pongan de acuerdo. Ante León. Bueno, buenas tardes, saludos a todos y gracias por la ocasión. Yo me voy a ceñir a lo que me sugirió Horacio, a propósito de un poco lo que estaba en la convocatoria, cuál es el rumbo o si cuáles son las líneas que debe seguir el movimiento sindical a partir de las consideraciones que voy a comentar sobre su situación actual. Voy a hacer una intervención más bien descriptiva del contexto en el que estamos, porque bueno, considero que eso es fundamental para abordar cualquier iniciativa, cuál va a ser el camino, cómo ver esto en la perspectiva de lo que estamos viviendo y de lo que se vislumbra allí en el panorama. Fíjense lo siguiente, Carlos acaba de hacer una descripción en la parte inicial de su de lo que ocurrió en el país en los años iniciales de este experimento trágico que estamos viviendo, o de esta tragedia que estamos viviendo. Para entonces, el movimiento sindical estaba iniciando un proceso de recuperación. El movimiento sindical en los años finales del gobierno del doctor Caldera, pues había estado sometido a unas presiones muy grandes que estaban asociadas al tema de si se renovaba o no se renovaba
a los reclamos de democracia sindical, aparte de otro tipo de denuncias, que llevaron a lo que se conoció, simplemente se lo recuerdo, como el referéndum sindical que se hizo en el año 2000. Ese proceso fue un proceso de mucha tensión, en el cual hubo que hacer, y las hubo, manifestaciones, protestas, todo lo que se pudo hacer en función de, en principio, de evitar el referéndum. No por temor al resultado, sino porque ese referéndum implicaba una transgresión a la libertad sindical, una intervención del Estado en asuntos que le correspondían a las organizaciones sindicales de trabajadores y que implicaban que una votación, unas decisiones en donde no eran los trabajadores, los afiliados a los sindicatos, quienes iban a decidir cómo se hacían sus elecciones y quiénes participaban. Eso lo recordamos todos, pues eso fue un proceso en el que pudieron votar todos los electores, no los trabajadores, todos los electores. Sin embargo, el resultado de ese referéndum fue desfavorable al gobierno, una abstención muy grande, lo que inhibió al gobierno en ese momento, el gobierno de Chávez, de emprender las cosas que tenían previsto, que para nosotros era que iban a tomar a las organizaciones sindicales desde el Estado, desde la Asamblea Constituyente. Había toda una movida en función de tomar las directivas, de intervenir a las organizaciones sindicales. Con antelación se había producido una huelga petrolera, que liderizó Carlos, por cierto, que había puesto que puso en jaque a Chávez, lo obligó a negociar unos acuerdos a propósito de las condiciones de trabajo de los trabajadores petroleros. Eso efectivamente ocurrió y eso significó para el movimiento sindical un importante aire, ¿no? Una toma de oxígeno en medio de una situación compleja. Después vino la elección. En esa elección, pues, acaba de fallecer Aristóbulo Istúriz. Participó en esa elección, fueron llevados a esa elección, aun cuando ellos no querían, porque lo que ellos pretendían era tomar el sindicalismo de otra manera, con otros modos. Pero bueno, creo que en ese sentido, actuando unitariamente, tema en el que vamos a insistir, actuando unitariamente, bueno, al gobierno no le quedó más remedio que inscribirse en las elecciones, presentarse en esas elecciones. Y el resultado fue el que se conoció. Carlos ganó, la plancha que encabezaba Carlos ganó las elecciones con bastante comodidad. Desgraciadamente, pues, entonces vino un proceso de desconocimiento de esos resultados por parte del chavismo y nos mantuvimos, pues, en una pelea que todos conocen y yo no la voy a repetir. No voy a repetir el relato. Lo cierto es que a partir del año 2003, 2004, el gobierno decidió entonces, derrotado en las elecciones sindicales, decidió construir un movimiento sindical desde el Estado, el aparato estatal. Comenzó un proceso de creación de sindicatos paralelos en donde quiera que les fue posible. Comenzaron problemas serios en la propia estructura sindical nuestra, la de la CTB. Carlos tuvo que salir del país y entonces comenzó otra película, que es la que nosotros hemos llamado en el INAESIN, en los estudios que hemos, en el seguimiento que estamos obligados a hacer a cómo se van desenvolviendo las cosas en el sindicalismo. Se inició un proceso de fragmentación del movimiento sindical, ¿no? Es un movimiento sindical seriamente intervenido desde el Estado,
no solo para favorecer a los sindicatos paralelos, sino para obstaculizar la vida regular de las demás organizaciones. Una de las medidas que tomaron fue secuestrar las elecciones sindicales, que ya en la Constitución la habían puesto en manos del Consejo Nacional Electoral, con lo cual, primero desconocieron el resultado, como les dije, de las elecciones de la CTV. Y después, entonces, impidieron que se pudiesen hacer nuevas elecciones, tanto en las confederaciones como en las federaciones regionales y nacionales, porque simplemente el CNE no tramitaba esos procesos, los fue congelando, y a la larga, bueno, los sindicatos afectos al gobierno, a esos no se les exigió que hicieran elecciones, sino que se les validaban las directivas que constituyeron las directivas paralelas. Y entonces, insisto, el proceso de fragmentación del sindicalismo fue marcando un largo periodo que no solo que no concluye, sino que en este momento está en una situación muy delicada, ¿no? Las organizaciones sindicales en Venezuela llevan largos años debilitándose y fracturándose. Cada vez aparece un grupo nuevo que se asume autónomo, hace sus propias cosas por su cuenta, y en el propio seno de la CTV, eso lo sabe Carlos, lo hemos hablado varias veces, pues surgieron diferencias, aparte de todo lo que ha hecho la propia vida. Varios de sus dirigentes fallecieron, se fueron quedando vacíos en la conducción de la CTV. En general, yo puedo decirles que las elecciones sindicales fueron en el 2001, las de la CTV y sus federaciones afiliadas. Después de allí ha sido muy difícil, algunas pocas han podido realizar procesos electorales, con lo cual, bueno, forzosamente se han ido quedando los dirigentes, muy a pesar de muchos, a pesar de ellos mismos, al frente de las organizaciones, y todo el que conoce el mundo sindical sabe que esas son estructuras que requieren estar recreándose, para utilizar un término más potable, remozándose, dándole entrada a nuevos dirigentes a sus estructuras directivas, y eso lamentablemente no ha ocurrido por las razones que les indiqué. No ha habido elecciones durante esos largos años. Y mientras tanto, lo que ocurre es que hay uno pues, de participación, las cosas se van, o sea, no habiendo salidas, opciones claras de cómo las organizaciones se recomponen, entonces lo que ha habido es un proceso en el cual las debilidades se han aumentado. En paralelo, además, ustedes saben que el movimiento sindical venezolano ha sido sometido a una persecución muy grande. Bueno, comenzando por Carlos mismo, pero después, entonces, cada vez, por cierto, que es muy común en aquellos que se separan del chavismo, de los dirigentes que se separan del chavismo, inmediatamente cualquier acción sindical en la que participen, bueno, se les somete a juicio. En el caso de PDVSA, varios, en el caso de la industria eléctrica, lo mismo, se les somete a juicio, se les detiene, es una persecución. En Venezuela ha habido una criminalización de la actividad sindical, así la hemos llamado. Las denuncias pertinentes se hicieron ante la Organización Internacional del Trabajo para poner en evidencia que la libertad sindical en Venezuela está seriamente averiada, porque el Estado pues no solo hace lo que ha hecho con las elecciones sindicales, sino que además toda protesta la reprime, y entre detenciones y sometidos a juicio y perseguidos, entonces hay una actitud, digamos, se va creando una situación en la cual participar en las actividades sindicales es un reto muy grande.
la sumatoria de todas esas violaciones ha conducido a que la fragmentación sea mayor, la fragmentación de las organizaciones sindicales. Las denuncias que se han venido haciendo, pues saben que eso además es lento, los procedimientos de la Organización Internacional del Trabajo. Pero bueno, vamos a decir que la comisión de encuestas que estuvo en Venezuela en el año 18, presentó sus conclusiones en el año 19, eso se hizo en respuesta a una queja interpuesta por Fede Cámaras, porque también las organizaciones de empleadores han sido sometidas pues, a una persecución muy grande. Eso, y esas denuncias se vienen haciendo desde aquellos años, y ahora es cuando tomaron cuerpo por la vía de estas quejas, que el movimiento sindical en definitiva respaldó, porque el movimiento sindical también había interpuesto una queja que fue desgraciadamente torpedeada por el Estado. Se valieron de algunas de esas tantas cosas que suelen hacer ellos, y entonces esa queja fue archivada. La que quedó vigente fue la de Fede Cámaras, y el sindicalismo, en este caso todo, con la exclusión solo de la organización afecta al gobierno, incorporaron a esa queja sus denuncias, y fueron acogidas afortunadamente por la comisión de encuesta. Bueno, el resultado de lo que ha ocurrido en la OIT es conocido por todos, supongo. Las recomendaciones de la comisión de encuesta fueron en principio rechazadas por el gobierno, pero incurriendo en errores procesales, para llamarlo de alguna manera, errores de procedimiento, o más bien confundiendo a la OIT como que si eso fuera un tribunal. Y ellos tenían unos plazos para decir si aceptaban las recomendaciones y si iban a acudir a la Corte Internacional de Justicia. Pues cuando terminaron diciendo que no la reconocían, ya había perimido la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia, y ellos tampoco anunciaron ninguna decisión en ese sentido, con lo cual su situación actual es que están obligados a cumplir con esas recomendaciones. Ahora, lo que el movimiento sindical pueda hacer en lo adelante, repito, ese es un movimiento que tiene que reconstruirse. Reconstruirse significa hacer un esfuerzo por restablecer los vínculos directos con los trabajadores en los distintos sectores, en lo que queda de Venezuela, en lo que queda del país. En el caso del movimiento sindical petrolero, es un movimiento reducido a su mínima expresión. Además, todos saben en qué condiciones se están realizando las actividades. No solamente es el tema de los salarios y de las penurias que viven los trabajadores petroleros y sus familias, sino que esa organización sindical, en este caso lo que antes fueron esa fusión que ellos produjeron, crearon la llamada FETUC, esa organización para nada representa a los trabajadores, pero además no hay ninguna señal de movimientos allí que se ocupen de atender a los trabajadores, porque esas organizaciones, me refiero a las creadas por el gobierno, pues son absolutamente, es una repetición de la idea de los partidos únicos y de los sindicatos únicos. Ese movimiento tiene una confusión serísima, confusión en el sentido figurado del término, que está confundido Estado, partido y sindicato. El discurso de los dirigentes sindicales del oficialismo es el mismo del gobierno. Todos lo justifican a partir de las sanciones, de lo que sea. Pero para nada que plantean los problemas de los trabajadores. Eso ocurre en PDVSA, ocurre en buena parte del sector público, en donde quiera que haya estos sindicatos paralelos. Entonces, bueno,
Lo que digo es que la tarea que tiene el sindicalismo por delante es cómo se reconstruye para que pueda realizar acciones eficaces. Ese movimiento tiene que reencontrarse con sus bases y ese es un problema que, a nuestro juicio, de esto también hablé con Carlos hace un tiempito, implica reconstruir primero una instancia de dirección. En el caso de la CTB me parece que es prioritario, reconstruir una instancia de dirección que vaya recomponiendo además las federaciones nacionales y regionales y que pueda entrar en relación más directa y activa con sus bases. Sin lo cual, la eficacia de cualquier acción sindical está en entredicho. Además, quería comentarles que, porque en medio de la tragedia en la que estábamos, nos sobrevino la pandemia. Venezuela es de los países que menos vacunas, en la que menos vacunas se han puesto, se han colocado. ¿No? Que los problemas de salud pública o de salud en general de la población venezolana son muy grandes. Y eso incluye por razones obvias a los trabajadores. Entonces, tenemos unos trabajadores expuestos a un sistema de salud calamitoso y a unas remuneraciones que escasamente, en el caso del salario mínimo, es inferior a $1 mensual. Unas remuneraciones que todo el mundo entenderá que nadie puede vivir con ellas. O sea, una destrucción del trabajo. La descripción del caos, del cuadro que tenemos en materia de derechos laborales es dramática. Pero también, y y a lo mejor esto de alguna manera favorece a quienes están quienes dirigen el Estado, que tenemos una situación dificilísima entre los trabajadores, pero tenemos también unas organizaciones sindicales seriamente debilitadas. Y sin lograr que esas organizaciones se reconstruyan, sin lograr que esas organizaciones rearticulen sus vínculos con las bases de los trabajadores, es difícil emprender cualquier acción laboral eficaz. Yo creo que ese es el cuadro que tenemos. Nosotros, me refiero a nosotros en el Instituto de Estudios Sindicales, vivimos haciéndole seguimiento a todos estos asuntos, a la conflictividad, pero también a la respuesta sindical. La respuesta sindical es una respuesta dispersa. Los trabajadores que más protestan en Venezuela, en las regiones, son los trabajadores de Guayana. Pero igual en Guayana la dispersión es grande. Allí siempre ha habido un movimiento sindical muy activo, pero las organizaciones están seriamente debilitadas. En Sutis no ha habido elecciones desde hace como 5 o 6 años. Y creo que en casi ninguna de esas empresas de Guayana. Entonces tenemos un movimiento sindical con bastantes debilidades. Los actores más dinámicos en las luchas sindicales en los últimos tiempos son los educadores en general, desde la básica hasta a la universitaria, y los trabajadores de la salud. Estos últimos, por razones además, ellos son los que llevan la carga de la atención médica o de la atención de los problemas de salud, y además sí, son los más expuestos a lo del virus. Bueno, finalizo diciéndoles que mañana, como todos saben, mañana es 1 de mayo. Yo estuve, en todos estos días estuvimos trabajando, tratando de que hubiese el mayor acuerdo. A lo que llegamos fue a la elaboración y suscripción, afortunadamente, por casi todas las organizaciones sindicales. Pocos quedaron, no lo hicieron, de una proclama sobre toda esta problemática y sobre las consignas centrales para nosotros o para el mundo laboral. Las prioridades están en 3 cosas, un poco siguiéndole la palabra a lo que nos está llegando de la OIT, o añadiéndole unas cosas. Lo primero es la vacunación, que forma parte de los planes de todo el sindicalismo mundial. Y es necesario que los trabajadores sean vacunados, como se ha vacunado todo el país, porque encerrados en las casas es muy difícil
articular nada, pero además el derecho a la vida es una prioridad. Lo otro son las remuneraciones y lo otro es la libertad sindical. Creo que el programa lo que está en las recomendaciones de la OIT es básico y hay que seguir presionando en esa dirección, pero traducidos en consignas inmediatas y directas es vacunación, remuneraciones y libertad sindical. Todos aquí sabemos que mientras tengamos al frente del poder a los que están, el país no va a cambiar. Pero la dinámica con la cual, en este caso, los trabajadores se aproximan a la búsqueda de soluciones, todos lo sabemos por experiencias propias a partir de sus intereses más inmediatos y directos. Pero no es la lucha por el poder, por el cambio de poder, lo que puede motivar a un trabajador, a un pensionado, en términos inmediatos y directos, sino es la atención de su problemática concreta. O sea, la conflictividad en Venezuela es muy grande. Hay 200 protestas a pesar de la pandemia, pero son protestas aisladas y todas son por cosas muy, muy sencillas: la luz, el agua, en el caso de las comunidades, la gasolina, y en el caso de los trabajadores, la preocupación esencial es su vida, entonces la vacuna y sus remuneraciones, y en menor medida lo otro, lo de la libertad sindical es una tarea del movimiento sindical. Entonces yo la dejo de este tamaño porque no quiero, o sea, creo que mi obligación es describirles lo que nosotros conocemos, lo que hemos estudiado, lo que hemos evaluado. Es un movimiento sindical que está debilitado, los llamados a la unidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir el 2. Luego, mañana se supone que todos van a leer la misma proclama, que todos vamos a coincidir en torno a las mismas consignas, pero habría que ver cómo se asume el proceso de reconstrucción de la dirección sindical y de su relación con los trabajadores. Bueno, muchas gracias y discúlpeme si me extendí más allá de la cuenta. Bueno, gracias. Tiene la palabra Carlos Enrique. Buenos días a todos. Yo quiero hacer referencia, y utilizando la intervención de Carlos Ortega y de León Arizmendi, a un aspecto que ambos señalaron, que resulta de la esencia misma de lo que es el movimiento sindical. Y me voy a referir a la libertad sindical en Venezuela. ¿Cómo está la libertad sindical? Ya ellos han dicho que está deteriorada, que está amenazada. Yo quiero referirme al hecho de que esa amenaza o esa limitación de la libertad sindical no es producto simplemente de una acción meramente política, sino que ha sido trasladada incluso a las normas sustantivas y adjetivas del derecho del trabajo, precisamente para restringir esa libertad sindical. Antes, quiero referirme al hecho de que mañana pues, estaremos conmemorando de nuevo el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Sin embargo, en esta característica especial que tiene Venezuela, de sus contradicciones y de sus fechas, de incertidumbres, quiero hacer referencia a que el 1 de mayo no escapa de ello. Si tomamos en cuenta la primera vez que se celebró en Venezuela el 1 de mayo, eso ocurrió hace 85 años, en el año 1936, fue en el estado Zulia, en Maracaibo. En ese momento fue el movimiento obrero, el movimiento trabajador, encabezado por el movimiento petrolero, quien lo celebra sin estar instituido el 1 de mayo como tal. El presidente Leonardo López Contreras había decretado la celebración de los trabajadores, pero no el 1 de mayo, sino en una fecha distinta. Si tomamos en cuenta el decreto oficial, pues entonces el de Medina Angarita, eso fue en 1945, estaríamos conmemorando 76 años
Y si tomamos en cuenta el decreto del presidente Rómulo Betancourt, que fue en 46, estaríamos celebrando 75 años. La diferencia entre el de Medina Angarita y el de Rómulo Betancourt es que en el de Medina Angarita el 1 de mayo no era, era un día laborable. Y aquellos que lo celebraban o hacían actividades para celebrarlo y no trabajaban, no tenían derecho a que se les remunerara ese día. El presidente Rómulo Betancourt lo declara no laborable y además de remuneración obligatoria. Es unas anécdotas de lo que es más de lo que para que sigamos entendiendo Venezuela y por qué estamos y a dónde hemos llegado y por qué hemos llegado y cuál es su historia, tanto civil, de golpes de Estado, como no, a lo largo de los 200 años de República pues hemos confrontado. Bien. Decía que la libertad sindical está amenazada desde que llegó la revolución chavista, y a eso ha hecho referencia tanto Carlos como León. Y yo diría que, si bien es cierto, y no hay duda de ello, los ejemplos ya se señalaron, no quiero reiterarlo, pero desde el punto de vista de la normativa, de las normas dictadas durante esta revolución, tanto de la Constitución actual vigente como la actual Ley Sustantiva Laboral, esa amenaza ha sido reforzada por las leyes de una manera solapada. Y tenemos dentro de esas limitaciones a la libertad sindical, pues el hecho de que incluso desde la misma Constitución se le delega al Poder Electoral, al Consejo Nacional Electoral, la intromisión, la participación en las elecciones sindicales. Y al respecto, pues ha dictado una serie de normativas para llevar a efecto esas elecciones sindicales y que no han hecho otra cosa que entorpecerlas, como ya lo refirió el amigo Arismendi, y torpedear precisamente y paralizar esas elecciones. Y en algunos casos estamos hablando, por ejemplo, lo que sucedió con la CTV, pero incluso con los movimientos sindicales creados por el chavismo, muchos de ellos tienen 9, 10, 14 años sin ningún tipo de elección. Y precisamente al estar paralizadas las elecciones, los sindicatos, renovar su directiva, eso por ende los hace incurrir en una mora sindical que entonces, de acuerdo con la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, pues le impide a las directivas sindicales que no se hayan renovado un aspecto muy importante como es la negociación colectiva. Entonces no pueden negociar convenciones colectivas porque supuestamente no han renovado sus directivas, y no han renovado sus directivas porque el CNE no termina de autorizar las solicitudes que se le han presentado por los diferentes sindicatos, en especial los sindicatos que no sean proclives al gobierno. Decía entonces que la ley sustantiva acentúa esa intromisión en ese elemento tan importante como es la libertad sindical, al extremo de que establece que es a partir del registro en la administración, o sea, en la Inspectoría del Trabajo, en el Ministerio del Trabajo, para decidir el registro de la constitución del sindicato cuando éstas adquieren personalidad jurídica según la ley. Y otros aspectos que también tienen que ver con la administración de los sindicatos, donde interviene y le marca pautas por vía de la ley, cuando el convenio 87 de la OIT precisamente es todo lo contrario, señala que no debe haber la intromisión ni de los empleadores ni del Estado. La ley de orgánica de seguridad de la nación pues ha limitado el ejercicio de un elemento tan importante para los trabajadores como es la huelga, al establecer unas zonas especiales que cada día las amplían más a su conveniencia, y entonces en esas zonas especiales de seguridad no se puede realizar ningún tipo de manifestación. Y el Código Penal, igual que el de Justicia Militar, ha sido utilizado para perseguir a la dirigencia sindical, llegando al extremo pues, de excluir a los dirigentes sindicales de su juez natural para llevarlo a la jurisdicción militar. Y esto se ha hecho una práctica. Pero además de las normas, pues tenemos unas políticas ya así directas, como por ejemplo la creación de los consejos de trabajadores y la de los consejos
productivos de trabajadores, conocidos como CPT, donde la ley de su creación pues le da competencias similares, iguales a los sindicatos, aunque ellos digan que no es así, o que la ley diga que son independientes, pero realmente son movimientos puestos al lado de los sindicatos, sobre todo, repito, los que no son proclives al gobierno. Y por supuesto, también lo hemos visto en las alocuciones de Nicolás Maduro, las llamadas milicias obreras, que como su nombre lo dice, pues tienen un contenido militar y habla de formación de milicias obreras en todos los establecimientos, en todas las entidades de trabajo. Perdón, usted tiene aquí un poquito de un tema de, tenía una presentación montada y entonces estoy teniendo problemas con ella para hacer la secuencia. Yo lo estoy pasando. ¿Cómo? Yo te lo estoy pasando aquí. Ah, perdón, pero yo no la estoy viendo. Ah, no, yo la tengo, pero los demás la están viendo, ¿no? Eduardo, tú la estás viendo, ¿no? ¿Cómo? Correcto, está en pantalla. Sí. O sea, ahorita está las limitaciones al principio de autonomía. Ok, no sé si hay alguna manera de que yo no sé por qué yo no la pueda estar viendo, no conozco la razón. ¿Estás en una laptop o en un teléfono? No, sigamos entonces, no hay problema. Otras limitaciones, vamos a continuar con el tema de la limitación, a ese principio de libertad sindical, entre ellas, por ejemplo, el de autonomía o autarquía que tiene todo su sindicato, el darse sus propias leyes, su propia constitución, su propia administración. Bueno, empezando por la propia Constitución, ya lo señalé, que el artículo 293.6 pues le da el poder y las competencias al Consejo Nacional Electoral para intervenir y participar y organizar las elecciones sindicales, e incluyendo también la disposición transitoria octava de la Constitución, que establece precisamente o refuerza esa intromisión del CNE. Bueno, ya hice mención también a los registros de las organizaciones sindicales, al tema de las elecciones, y la limitación pues a la actividad por parte de las directivas cuando tienen el periodo vencido. Y otra particularidad es, por ejemplo, que la ley establece para las directivas de los sindicatos pues la declaración jurada de sus bienes a todos los integrantes, como si estos fueran funcionarios públicos que administran bienes de la nación. Y otro aspecto sería ya por vía jurisprudencial, o sea, por la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, la desaplicación del artículo 406, que establece en la ley de que, bueno, si hay una mora en llamado a las elecciones, un grupo de trabajadores, más de 10 trabajadores afiliados a ese sindicato podrían acudir a un juez laboral y pedirle que convoque a elecciones. La interpretación que ha dado la Sala Constitucional, que esto no es competencia de los tribunales laborales, sino que es del Poder Electoral, entiéndase el CNE. Ya Carlos Ortega y León hicieron referencia a la parcialidad del CNE para las elecciones nacionales, para las elecciones de los diferentes cuerpos y presidencia de la República, y que no hay una vía electoral expedita en Venezuela abierta. Pues imagínense esa misma participación del CNE en las elecciones de los sindicatos. Carlos, ¿puedes ponerle en modo presentación? A ver, espérate un momento. Más a la derecha, a tu derecha. A mi derecha. Espérate, que te tengo que poner como presentador. No, la otra. Te tengo que poner como presentador. No, él está como presentador, yo lo puse. Ok, perfecto. Ok. Pero se está viendo, ¿verdad? Sí. Y voy a hacer una mención muy particular al hecho de la comisión de encuesta que se estableció por el Consejo de Administración de la OIT. Es importante saber que el Consejo de Administración de la OIT es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. Y en el 2018, pues, estableció una comisión de encuesta para examinar precisamente las quejas que fueron presentadas
contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por el incumplimiento de los convenios precisamente de libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos. Esto fue una queja interpuesta por Fede Cámaras y otras organizaciones empresariales, en la cual posteriormente pues, los sindicatos también participaron en las visitas que hizo la comisión de encuesta y en el análisis que se hizo, y que no es otra cosa que una consecuencia, yo lo asocio así, a anteriores denuncias que habían presentado o quejas que había presentado el movimiento sindical en Venezuela y al cual se había pronunciado el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Bien, esa comisión de encuesta es importante saber que es el procedimiento de investigación de más alto nivel que tiene la OIT, y que precisamente se establecen cuando se ha presentado una queja sobre un incumplimiento reiterado por parte de algunos de los miembros de la OIT, en este caso de la República Bolivariana de Venezuela, de los convenios que han sido suscritos y ratificados. Entonces no estamos hablando de cualquier comité. Y además de eso, si queremos resaltar aún más esa importancia, tenemos que decir que desde 1919, cuando se constituyó la OIT, solo se han establecido 13 comisiones de encuesta, 13. La última de ellas, la referida a Venezuela. Y la anterior, a la de Venezuela, la del 2018, había sido constituida para investigar denuncias contra el gobierno de Zimbabue. A ese nivel estamos en Venezuela. Eso fue en el 2018. Bien, los resultados de esa comisión fueron presentados en septiembre de 2019 y entre otras las recomendaciones, alguien preguntaba cuáles eran esas recomendaciones, está en un clima desprovisto de violencia, amenaza, agresión, que pueda precisamente interferir en el ejercicio de la libertad sindical, en el ejercicio de la libertad gremial, porque estaba dirigida tanto a proteger tanto a empleadores, a las organizaciones gremiales de los empleadores como a los trabajadores. El cese inmediato de todo uso de mecanismo institucional o de violencia contra las organizaciones de empleadores y trabajadores sindicales o de trabajadores, los sindicatos, en especial los que no tuvieran alguna afiliación con el gobierno. La eliminación en la legislación y en la práctica de todas las disposiciones o instituciones pues, que restrinjan la libertad sindical. Ya me hice mención a las que están en la propia Constitución y en la Ley Sustantiva Laboral. Y bueno, no está allí mencionada, pero entre otras, incluso para ese momento, exigía la libertad inmediata de los dirigentes sindicales Rubén González y René Álvarez, del sector de ferrominera, del sector de las empresas básicas. De ellos dos, entiendo, Rubén González fue dejado en libertad con sus limitaciones legales, y entiendo que el René Álvarez aún sigue detenido. Un aspecto importante, a mi modo de ver, fue entre las observaciones finales de esta comisión de encuesta, que señaló que durante casi 20 años el gobierno ha llevado adelante pues una constante injerencia y amenaza a la libertad sindical en Venezuela, incluida pues la autonomía de los trabajadores, para precisamente llevar a cabo el diálogo social y la consulta tripartita. Es decir, la OIT está consciente de la situación que se vive en Venezuela con respecto a las restricciones de la libertad sindical. Recientemente, en marzo, y tal vez por eso salió a la luz todo este tema de la comisión de encuesta, nuevamente el Consejo Administrativo se refirió a estas recomendaciones, hizo ver que efectivamente habían quedado, como dicen los abogados, firmes y de obligación de cumplimiento para Venezuela, porque la oportunidad en la que el gobierno las rechazó o dijo que no las iba a cumplir fueron extemporáneas. Tenía un plazo de 3 meses para hacerlo y no lo hizo en ese plazo. Se limitó simplemente a hacer consideraciones generales y no a precisar si acataba o no. Y tampoco acudió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
De más está decirle, la libertad sindical, la libertad de asociación, está precisamente reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son vinculantes para los estados miembros o adscritos a la Corte, dentro de los derechos fundamentales de los trabajadores. Pues este es el clima laboral del gobierno obrero. Tal vez los trabajadores petroleros somos los que más directamente conocimos de esta acción premeditada del chavismo, cuando procedió al despido de 22.000 trabajadores sin el pago de sus prestaciones sociales ni ninguno de sus beneficios. En ese momento, cuando ocurre en el 2002, a título personal creo que la mayoría del país no entendió la gravedad de ese despido. Tal vez la bonanza económica a la que se refería León y a la que se refería Ortega, para muchos ocultó este genocidio laboral, pero si bien no fue el inicio, porque el inicio tal vez fueron los ataques a la CTV y el desconocimiento de esas elecciones en el 2001, sí ha marcado una pauta de lo que es, lo que debe entender el resto del país como un gobierno obrero que quiere, a unos obreros que quiere ver destruidos, humillados, como en la situación que está actualmente. Yo quiero finalizar para esta intervención señalando que pensando en una reconstrucción del país, pensando en una reconstrucción de la industria petrolera, si bien es cierto que los planes profesionales que se han desarrollado están en la dirección correcta con los ajustes que debe hacerse, todos los planes técnicos, cualquier plan que implique la reconstrucción de la industria petrolera sin tomar en cuenta el movimiento sindical, sin tomar en cuenta la masa obrera, sin tomar en cuenta la situación de paupérrima económica que vive la clase trabajadora de la industria petrolera, va a ser difícil su implementación. Se hace necesario una unión, un esfuerzo único, como ya se ha señalado, de partidos políticos, sociedad civil, la dirigencia de los trabajadores, la nueva dirigencia, la que pueda surgir, la que esté allí, que aún no conozcamos, y es necesario también que la dirigencia sindical cambie su paradigma, entienda el momento histórico que estamos viviendo y el que viviremos en el momento que se presente la transición donde se va a necesitar una claridad de entendimiento sobre la realidad económica del país y sobre, si bien es cierto que va a ser necesario reconocer y tomar las medidas que urjan para restablecer en alguna dimensión el empobrecimiento de los trabajadores, también por parte de los trabajadores tienen que tomar conciencia de las limitaciones económicas de cualquier gobierno democrático que pueda venir en el futuro. Esto no para dejar a un lado sus legítimas reclamaciones, sino para sentarse en una mesa de diálogo, una mesa de diálogo que exige precisamente la comisión de encuesta, compuesta por trabajadores, gobierno y empleadores, y abrir el camino hacia un futuro real, hacia insertar a Venezuela en el siglo XXI. Porque si cuando la dictadura de Gómez se dijo que Venezuela vivía en el siglo XIX, cuando el resto del mundo estaba en el siglo XX, y es cuando la caída del gomecismo entra Venezuela a formar parte del siglo XX, yo creo que vale la similitud, vale la analogía para decir que nosotros el país aún no ha formado parte del siglo XXI, no se está aprovechando de las bondades del siglo XXI, a pesar de la suspensión o retardo que ha habido por la pandemia, pero que la pandemia será superada, si no este año, un año y medio más, pero será superada, de eso no hay duda. Y hasta el momento nosotros, y sobre todo la industria petrolera, ha desaprovechado precisamente las ventajas del siglo XXI para avanzar. Estamos detenidos y es necesario el esfuerzo de todos.
Bueno, gracias por la atención y espero no haberme excedido más de los minutos previstos. Bueno, muchas gracias a los dos Carlos y a León por esa buena exposición de toda la situación sindical. Hay varias preguntas aquí. La primera es si Carlos Ortega sigue siendo reconocido por la OIT como presidente de la CTB. No sé. Sí, la pregunta es conmigo, sí. Sí, el presidente de la CTB sigue siendo Carlos Ortega, no. La OIT por razones obvias ni siquiera se mete en eso. Eso es un problema interno de la CTB. Okay. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué tienen previsto hacer para el 1 de mayo? El 1 de mayo va a haber varias movilizaciones, en la medida de lo posible también, ¿no? Tratando de preservarlas. Como les decía, el acuerdo fue sobre la proclama, pero no hay una protesta única, sino varias. Entonces, hay unos grupos que van a, por ejemplo, los compañeros de la salud van a hacer una protesta en el Hospital de los Magallanes, en homenaje a los trabajadores de la salud. Otros se van a concentrar en el mercado de Quinta Crespo, van a hacer igual una protesta allí. Y otro grupo se va a concentrar en la sede del PNUD, para no solo entregar el texto de la proclama, sino para sumar los reclamos de los trabajadores a lo que se viene tramitando por conducto de las Naciones Unidas. Todas estas denuncias sobre derechos humanos y la situación general de pobreza en el país. Y en el interior, las federaciones, cada una va a hacer sus propios actos. Eso es lo que está planteado para mañana. En todo el país va a haber, o por esta vía, y algunos presenciales con todas las medidas para resguardarse. Va a haber actos en todos los estados del país. Hasta ahora eso es lo que está previsto. Okay. Hay otra pregunta de si hay una posibilidad de huelga general. Yo en lo particular no, por eso le hice la descripción de cuál es la situación del movimiento obrero. No creo que en Venezuela haya, por lo menos a partir de la situación del movimiento sindical, no me imagino ninguna situación de huelga general. Cualquier situación que ocurra, que pueda ocurrir en el país, pero menos en estas circunstancias de pandemia, ¿no? Eso no la veo. Está más bien referida a un conjunto de protestas que cada sector hace por su cuenta, pero una huelga en el sentido clásico del término, esa no la veo. Permiso, León, el día de ayer, creo que fue ayer, o antes de ayer, incluyendo el hecho de la pandemia, en Colombia hubo un llamado a huelga general. Y indistintamente de quién la pudo haber convocado, de las consecuencias que hubo, lo que fuere, el llamado fue acatado por un número importante de trabajadores. En el resto del mundo hemos visto también llamados a protestas y a pesar de la pandemia, la gente ha respondido. Entonces yo me pregunto, y un poco en línea con lo que tú mencionaste y lo mencionó Carlos Ortega sobre la dispersión de esfuerzos por parte de la dirigencia sindical, si independientemente de los riesgos que implica una protesta, pero si la gente tiene que asumir el riesgo para ir a trabajar, porque si no trabaja no tiene cómo conseguir un medio de subsistencia. Estos ejemplos a los que me estoy refiriendo
No sé si es la pandemia la que impide el reclamo, la protesta, y tú mismo lo dijiste que en el país todos los días se ven protestas, solo que dispersas, no coordinadas. Si es eso, si es la pandemia o es más precisamente esa dispersión del liderazgo obrero, del liderazgo de los trabajadores, de que, del que el esfuerzo se diluya y de que no haya poca probabilidad, como lo dices tú, de que sea atendido un llamado. Por lo menos, no sé si una huelga en el sentido totalmente amplio y en el sentido clásico que lo conocemos o en el sentido que está en la ley del trabajo, pero sí una manifestación importante de los trabajadores, no solamente para denunciar que ya es suficiente su riesgo de salud, su falta de recursos económicos para atender sus necesidades elementales, básicas de subsistencia, sino incluso de la parte dirigencial obrera, del hecho, por ejemplo, de cómo se ha cercenado esa libertad sindical que es un derecho inherente a cada persona, a cada ser humano, a cada trabajador. No, bueno, discúlpeme que hay unos asuntos que más bien tendrían que responder los propios dirigentes sindicales. Nosotros hacemos observación de cómo se están comportando. En el instituto le hacemos un seguimiento a la conflictividad y vemos más o menos cuáles son sus expresiones y conocemos cuál es la situación del movimiento sindical. Cuando digo que no veo condiciones, me estoy refiriendo a ambas cosas. O sea, a la situación que conozco del movimiento sindical, sus problemas serísimos de dirección. Por eso le dije, ¿no? El sindicalismo venezolano está viviendo un proceso de dispersión, de fragmentación que hay que detener. Eso implica dedicarse a reconstruir esto, para lo cual la pandemia no ayuda mucho, ¿no? Pero tampoco es que apareció ahorita. Antes de la pandemia ya teníamos esa situación. Cualquiera puede percibirlo. La dirección de la CTV que dirigió Carlos Ortega cuando estaba en el país no se parece en nada a la que tenemos hoy en día, después de transcurrido unos cuantos años en los cuales ha habido pedazos de organización, problemas entre dirigentes de una tendencia y de otra. Ese asunto, eso en principio, me parece que es para el sindicalismo una prioridad a la hora de de tomar cualquier decisión. Y eso requiere trabajo de reconstrucción, de reconducción. Porque un llamados así a una huelga, más bien lo que creo es que generaría frustración. ¿Qué piensan ustedes sobre regresar al sistema manual de votación ante la comprobada corrupción con las máquinas de votación? Perdón, León. Le iba a decir, las elecciones sindicales son manuales, digamos, son como siempre han sido. Nunca ha habido elecciones sindicales con sistemas automatizados. No, eso es muy difícil implementarlo sobre todo en los, por ejemplo, para ponerles un caso, en la industria de la construcción. La votación es en las construcciones. Entonces, no, eso se hace con urnas, igual, con el voto tradicional. El problema de las elecciones sindicales no es ni siquiera ese. El problema de las elecciones sindicales es que el Estado se apropió, impuso unos controles, que es, por cierto, lo que dentro de las recomendaciones de la OIT, es una de esas cosas en donde ellos han estado propensos a aceptar, es que los sindicatos tienen que hacer sus elecciones de acuerdo con sus normas y con sus propias estructuras. La comisión electoral tiene que ser la comisión electoral designada por los trabajadores, como se acostumbraba a hacer en el país. Lo único es que es la votación directa, pero la votación para los sindicatos. Ahí hay unos temas que revisar con el modelo de elección
las directivas de las confederaciones y en el caso nuestro de la CTB y de las federaciones, pero el modo de votar no influye para nada, porque no es con máquina. Y yo quiero complementar lo que está señalando León, que realmente, si lo vemos desde el punto de vista de los sindicatos, el problema para los sindicatos no es si es manual o electrónico. El problema para los sindicatos es que no les permiten hacer la elección, que está secuestrado ese derecho por el CNE, que el CNE ha dictado una serie de normativas supuestamente para apoyo a las elecciones sindicales, y que precisamente cuando se le hace la solicitud por parte de los sindicatos de llevar a cabo y de que autorice las elecciones, entonces no hay un pronunciamiento del CNE. Entonces, más de que si es manual o es electrónico, el tema es que no hay elecciones, no hay un llamado a elecciones, no se le por esa interferencia del Estado venezolano a través de sus manos, de sus brazos, como son el Poder Judicial y en este caso el Poder Electoral, que cuando ellos sienten que una elección pudiera significar un reflejo de un rechazo a sus políticas económicas, a sus políticas sociales, en términos generales, que fuese una demostración de cómo del 80% de la población rechaza el sistema que hemos llamado de la revolución chavista, claramente no hay elecciones. Ellos solamente autorizan las elecciones en aquellos sindicatos donde controlan, donde ya tienen asegurado la participación de la gente y ya prácticamente de antemano ya está designado quién va a ser el presidente. Y aún así se abstienen porque prefieren hacer un control y no hacer elecciones y mantenerse con la actual estructura que les sirve a su beneficio. Yo iba a señalar, porque la pregunta fue muy abierta, de que no soy experto electoral, si estábamos hablando del mejor sistema para ir a unas elecciones nacionales, pero yo hago la analogía. El problema en Venezuela no es si es electrónico o es manual. El problema en Venezuela es quién dirige esas elecciones, quién coordina esas elecciones, quién está al frente de esas elecciones. Y ahora mismo hay una contradicción para algunos, yo digo para algunos dirigentes o incluso analistas y politólogos que se ubican en la oposición. Hablan de que es necesario ir a unas elecciones, de que es importante, de que es la vía correcta, de que con una conversación y con un diálogo se puede obtener un CNE equilibrado por parte de la Asamblea Nacional. Pero por otra parte hablamos de que existe una Asamblea Nacional legítima que fue la elegida del 2015. Y si mantenemos la coherencia, es la Asamblea Nacional elegida en el 2015 a quien le corresponden esas atribuciones y no a la actual Asamblea que representa los intereses del gobierno. Entonces, por allí empiezan las contradicciones. Entonces, el tema de votar electrónico o manual, recuerden que el electrónico surgió porque criticamos el manual. Y los que tenemos edad nos acordamos de la expresión acta mata voto. Y entonces decíamos que los partidos de entonces controlaban las elecciones al levantar las actas y no tomaban y desaparecían los votos manuales y los quemaban. Y por eso teníamos que ir al voto electrónico o por las maquinitas, me acuerdo, fue lo primero que se habló, porque esa era la forma de hacerlo verdaderamente objetivo. Hoy queremos volver atrás. Lo que está en el fondo es un Estado que hemos perdido, el Estado de Derecho. No hay democracia en Venezuela. Estamos al frente de ellos. Carlos fue muy explícito, muy descriptivo sobre quiénes dirigen en la nación. Y entonces el problema si es manual o es electrónico, primero, antes de eso podemos definir quién va a coordinar, quién va a dirigir. ¿Es confiable el ente que lo va a hacer? Porque si fuese confiable, no importaría si es manual o electrónico, ya lo hemos visto en el mundo. Cualquiera de los dos sistemas pueden funcionar dependiendo de las autoridades que sean las responsables de llevar a cabo ese sistema de elección. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, mirando al futuro, los retos de la industria petrolera y el devenir de Guayana son enormes. ¿Podrían ustedes asomar una estrategia sindical para apuntalar la recuperación de ambos sectores vitales para el país? Oye, no sé si Carlos se desconectó de la reunión, porque esa sería una
sería la persona idónea para responder esa pregunta, ¿no? No sé si aún sigue con nosotros Ahí está. y si nos está escuchando para que pudiera, me Tiene gustaría el escuchar su micrófono opinión. cerrado. Tiene el Carlos, micrófono cerrado, Carlos. él está, pero no ha participado. Pareciera que dejó abierto, pero no está. Sí. Bueno, no sé si León tiene algo al respecto. Bien, pensando en el futuro, alguien señaló, creo que el mismo Carlos Alberto, a propósito de la evolución del país, nosotros no hemos llegado al siglo XXI, estamos en un salto pero hacia atrás. Entonces, la agenda sindical para el futuro requiere pues evaluar o compenetrarse con los progresos de la técnica, de las organizaciones, de los nuevos modos, de las nuevas modalidades de trabajo, de cómo van a ser eso, por ejemplo, lo ha adelantado mucho la Organización Internacional del Trabajo, todo el impacto de las tecnologías sobre las relaciones de trabajo. Nosotros tenemos que plantearnos, por razones obvias, la construcción de un país moderno y en consecuencia también necesitaríamos un sindicalismo que viera que se incorporara a ese progreso. Ahora, yo he insistido mucho en que las recomendaciones de la Comisión de Encuestas parten por donde siempre es necesario partir para proyectar el futuro. Es decir, que Venezuela tiene que reconstruirse sobre la base de un gran acuerdo nacional que incluya a todos los actores, pero visto desde el marco de las relaciones de trabajo, es el diálogo entre las organizaciones representativas de los trabajadores, las organizaciones representativas de los empleadores y el gobierno. Tiene que haber un diseño de un proyecto económico de reconstrucción del país, bueno, que pasa por todo eso que ustedes conocen mucho más que yo. ¿Cuál es la industria petrolera que vamos a tener? ¿Cómo la vamos a tener? Y entiendo que lo asumo. Pues eso es un tema prioritario para el sindicalismo. Claro, en medio de esta calamidad, uno puede imaginárselo y es necesario imaginárselo, pero estamos hablando de un país destruido, de una institucionalidad inexistente. Entonces, creo que nos va a tomar los historiadores dicen que nosotros llegamos al siglo XX en 1958, por aquello todo lo que implicó el gomecismo, para nada comparable con esto. Allá hubo el desarrollo económico y la industria petrolera creció en medio a pesar de esas dictaduras, pero nosotros entramos en el siglo XX bastante tarde. Podemos tratar pero en el XXI no hemos entrado. En el XXI estamos lejos del XXI. Los cambios que se están produciendo en el mundo son bien distantes de la terrible situación que estamos viviendo en Venezuela. Yo creo que en eso tenemos que actuar con los pies puestos sobre la tierra. ¿Qué va a implicar reconstruir a Venezuela? ¿Cuánto acuerdo se necesita? ¿Cuánto dinero se necesita para reconstruir el país? ¿Cuánta apertura se necesita? O sea, todo eso son grandes temas, pero lamentablemente en medio de estas penurias resulta un poquito difícil asumirla. Queda como mucho para la academia, para los un poco distantes de la cotidianidad. Bueno. Yo diría que antes de caminar uno primero gatea, ¿no? Y prácticamente esa es la situación de la dirigencia sindical en Venezuela actualmente. No, está gateando. Te lo ha dicho Ortega, lo ha dicho Arimendi. Está dispersa, está fraccionada. Y no hay cabezas visibles
surgen espontáneos debido precisamente a las necesidades económicas que está padeciendo los trabajadores, sobre todo los de la industria petrolera. Yo soy del Zulia y la costa oriental del lago es tierra desolada. Parece que hubiésemos tenido una guerra al estilo de la Segunda Guerra Mundial o una guerra civil tradicional. Hay miseria, no hambre, no pobreza, hay miseria. El país tiene, en términos de pobreza, según los estudios económicos, está en el 80% y pobreza extrema, algo así como el 76%. Tiene el desempleo más alto del mundo, el 58%, por encima de cualquier país africano o de Haití. 58% de la masa de la fuerza trabajadora del país está desempleado, no tiene un trabajo formal, que de alguna manera se solapa con la remesa y con esos dólares que circulan en el país que muchas veces no se entiende de dónde vienen. Entonces, para hablar del futuro de la dirigencia sindical, primero tiene que construirse en el presente, porque yo no quiero decir que no exista, pero los expertos lo han señalado, está fraccionada. Y son espontáneos y algunos de ellos levantan más una bandera o de partido político o una bandera individual para erigirse como un liderazgo, muchas veces incluso desconociendo liderazgos previos naturales y que tuvieron su éxito y precisamente combatieron y han seguido combatiendo este gobierno, como es el caso de Carlos Ortega. Entonces, yo creo que hay que empezar de esas cenizas, como el ave fénix, y empezar de lo básico, de reunirse cara a cara con los trabajadores, de escucharlos, de tomar nota. Alguien que quiera ser un dirigente sindical, toda la vida, desde que existen los movimientos sindicales, desde que surgieron los movimientos sindicales, su vida está en peligro. Si no, no puede asumir ese liderazgo. Precisamente porque se va a enfrentar al poder, al poder de la fuerza económica o al poder de un gobierno o al poder combinado. Y entonces no puede ser un argumento, me refiero a los que quieran asumir el liderazgo. Decir que en Venezuela no se puede ejercer el liderazgo sindical porque estamos perseguidos. Siempre lo ha sido. Fue perseguido cuando Gómez, fue perseguido cuando Pérez Jiménez, el movimiento sindical. Pérez Jiménez se retiró de la OIT a Venezuela, lo retiró de la OIT. Entonces, tiene que salir de lo básico, como las reuniones cara a cara, puerta a puerta, a escondidas en algunos casos, y ir elevando la voz, paralelamente utilizar tecnologías modernas como plataformas, como el Twitter, como esta, para poder expresarse y ir escuchando y que se vaya repitiendo esa voz, para poder hablar de futuro. Ahora, hacia el futuro, totalmente de acuerdo con León, la dirigencia sindical tiene que adaptarse al siglo XXI en el cual no hemos ingresado. Las exigencias del mundo laboral no son ni parecidas cuando nosotros comenzamos en el mundo laboral. Cuando yo comencé a trabajar, y voy a hablar por mí, como trabajador subordinado, me decían, es importante hablar inglés, por lo menos inglés, porque ya eso es un hándicap y tienes una ventaja sobre los demás. Bueno, hoy en día dicen que el que no hable 5 idiomas está atrasado en el mundo laboral. El que no maneje las tecnologías, el mundo petrolero ha avanzado en estos 22 años de chavismo y se ha puesto, mientras que nuestros obreros siguen, los que se han preocupado, siguen con las prácticas cuando comenzaron hace 20 años, hace 30 años, 25 años, y el nuevo obrero, no todos, pero muchos de esos obreros que ingresaron, o no obreros solamente, personal en general, ha perdido incluso la visión de la empresa, está más preocupado por sobrevivir, muchas veces está en un muelle esperando un trabajo que no va a llegar, o en un campo abierto donde no hay nada que hacer porque está destruido, no hay ni siquiera un vehículo para transportarse. Entonces, este obrero tiene que empezar por formarse y formarse en las nuevas tecnologías de avanzar, o sea, las que están adelante en el mundo. Estamos en la era digital, de la telemática, y no escapamos de ello. Y eso es lo que el siglo XXI está exigiendo a los trabajadores. Más especialización, más especialización. El trabajo no va a terminar, no van a trabajar las oportunidades.
Lo que hay es que tener nuevas herramientas para hacernos más competitivos. Y eso es un trabajo ya más lento, pero que incluso hay que acelerarlo. Pero como dije previamente, tenemos que empezar a caminar, por lo menos como estoy utilizando las palabras y el diagnóstico de Carlos y de León, en donde encontramos ahorita la dirigencia, y nosotros, o los técnicos, o las personas que van a administrar, a dirigir, a gerenciar, porque yo creo que va a suceder, mañana o pasado va a suceder, no tengo el almanaque marcada la fecha, pero esa transición, ese paso se va a dar. Reitero, tenemos que estar conscientes de esa situación, de ese desmedro de los derechos de los trabajadores y que van a tener que ser atendidos. Y así como estamos haciendo planes, así como hay un PTE desde el punto de vista técnico para tomar desde el primer momento el control y la operación de la industria y encaminarla por donde queremos encaminarla, también tenemos que empezar desde ahora a hacer contacto con esos movimientos sindicales que están subyacentes, con ese nuevo liderazgo que puede estar naciendo y que todos tomemos conciencia de cuál es la situación del país. Yo creo que ese es el trabajo, no es fácil, no es agarrar una calculadora y sacar unas cuentas. La parte humana está muy de por medio en lo que es los movimientos obreros, los movimientos de los trabajadores. León lo ha señalado verdaderamente con mucha claridad. ¿Cómo sobrevivo? Es mi principal problema en este momento. ¿Cómo llevo el pan a la boca de mis hijos y cómo hago que ellos puedan seguir adelante? ¿Cómo les construyo un futuro? Pues hay que empezar a hablar con estas personas, hay que incorporarlas y hacer esa unión que dijo Carlos Ortega que es necesario de toda la población, de todas las organizaciones, de cualquier. 4 personas, 4 organizaciones políticas o 5 no lo van a lograr solo. Es necesario la unión y el esfuerzo y el empuje de todos. Bueno, mira, eso casi responde la última pregunta, solo te faltó un pedacito que es qué piensan hacer con los líderes chavistas, quienes han destruido el movimiento sindical venezolano. Bueno, Carlos habló de los chavistas, de los líderes sindicales chavistas que están de regreso, que se han sentido engañados y que hay que abrirle la puerta. El diálogo es necesario. Lo que creo que no se puede dejar de diferenciar es un dirigente que haya respaldado el movimiento chavista de una manera honesta a dirigentes que se hayan enriquecido a costa o a costilla, como decimos coloquialmente, de los trabajadores. Creo que hay que diferenciarlo. Se habla de perdón y se habla de diálogo. En lo personal, yo creo en el perdón como cristiano, pero veo el perdón en un tema teológico, en un plano espiritual. Jesucristo sacó a los mercenarios a latigazos del templo, ¿okay? Y los expulsó. Entonces no se puede confundir reconciliación con no aplicar justicia. ¿Cuál sería el ejemplo si usted se asocia con un delincuente, si usted quiere cambiar la cultura de su familia, de su grupo, de su entorno? Entonces, las puertas tienen que estar abiertas a la reconciliación, al diálogo sincero con las personas que todos erramos, todos hemos cometido errores en nuestras vidas. Ahora, el tema es si fue profeso, si fue con toda la mala fe, si hubo un enriquecimiento ilícito de esa acción, eso es otra cosa. Pero la unión o la reconciliación del país tiene que darse, y tiene que darse precisamente de la base hacia arriba. Unos dicen que es desde arriba hacia abajo, de la dirigencia. Yo lo veo desde la base, porque ¿cómo le voy a cambiar la forma de pensar a Diosdado Cabello? A mí se me dificulta imaginarme. Pero debajo de Diosdado Cabello está una masa, está un chavismo que está pasando hambre, que está las mismas limitaciones que tenemos el resto de los venezolanos también lo tienen ellos, y que creyeron y se ilusionaron con un discurso muy canto de sirena, y se dejaron llevar por ese canto de sirena sin entender la verdad. Nosotros, no todos,
y en esto creo que tenemos que, vamos a dejar un poco la falsa modestia a un lado. Lo que nos pasó a 22.000 trabajadores en el año 2002 es que nosotros llegamos a comprender con anticipación cuál era el camino que llevaba Venezuela con la revolución chavista, cuál era el camino que llevaba la industria petrolera con esa revolución chavista. Pero ese entendimiento nos costó nuestros 30 años de servicio, nuestras prestaciones sociales, la persecución como la de Horacio Medina, Juan Fernández, que se tuvieron que ir del país porque hasta acciones penales habían en contra de ellos. Pero no podemos llegar a la conclusión que la mayoría del país lo entendió. El proceso ha sido más lento, ha llevado más tiempo y, por supuesto, en ese tiempo de comprender lo que estaba pasando, vino la destrucción del país y es donde estamos ahorita. Pero cerrar las puertas, en definitiva, simplemente porque diga yo soy chavista, no creo que es la política que debemos implementar. Bueno, con eso terminan las preguntas. Está en el orden de la palabra Juan Uric. Les recordamos que son 3 minutos nada más el máximo de la intervención. Adelante, Juan. Buenos días. Bueno, esto es una pregunta para algunos de los líderes sindicales. Miren, yo soy un hombre de protección ambiental en la industria petrolera, por lo tanto no desconozco en buena medida todo lo que tiene que ver con las relaciones sindicales en un cierto sentido. Pero a mí, de la experiencia que yo conozco, por lo menos, de cómo fueron las discusiones de contratos colectivos petroleros, concretamente en la Goben, yo nunca, por supuesto desde afuera, yo nunca vi la razón por la que el movimiento sindical en Venezuela tenía que ser tripartito. Es decir, hasta donde yo entiendo, nosotros hemos podido tener situaciones laborales complejas a la hora de discutir un contrato colectivo, pero esas situaciones siempre se resolvieron entre el empleador y los líderes sindicales que representan a los empleados. Pienso que eso puede ser el futuro también en la industria privada. Tal vez es la experiencia del país por el control que juegan los gobiernos en sociedades como estas, pero yo pienso que las relaciones laborales ocurren fundamentalmente en el hogar o en la casa donde ocurren, entre el empleador y el empleado, y el Estado no tiene ningún papel que jugar ahí, porque si se presenta un conflicto al final del día, quien tiene que resolver esos conflictos es el ordenamiento jurídico. Entonces, yo quisiera que alguien me explicara por qué tienen que existir relaciones tripartitas, porque yo formalmente no las comprendo. O sea, sé que eso genera interacciones y cuestiones de esas, pero posiblemente muchas veces son relaciones de poder perniciosas, porque donde se mete el Estado hay intereses que no tienen posiblemente nada que ver con el empleador y el empleado. Gracias. ¿Quién responde? Bueno, seré yo. Para decir. Me dan un chance. Hay que distinguir esto que llaman el diálogo social nacional, que está dirigido a ponerse de acuerdo sobre los grandes trazos políticos por ejemplo, el sistema de seguridad social. Entonces, bueno, hay una discusión que requiere la participación del diálogo tripartito, porque a fin de cuentas el Estado tiene que adoptar decisiones. La fijación del salario mínimo es un problema tripartito, por todos los efectos que tiene eso sobre la economía en general, pero también sobre la situación de los trabajadores y de los empleadores. Eso es lo otro, lo que señalaba el compañero, con lo que estoy totalmente de acuerdo, son las relaciones bilaterales. La negociación colectiva es a dos. El Estado no tiene por qué intervenir. Y si interviene es como árbitro, no como parte. Las negociaciones colectivas, cuando están adultas, dice uno, en el mundo de las relaciones de trabajo, son directas entre patronos y trabajadores. Van a la inspectoría para cumplir formalidades de registro del resultado del contrato, de depósito, de la convención, pero esos son datos menores. Y creo que en eso el país había progresado bastante. O sea, en las empresas privadas hay negociaciones entre el sindicato y el patrono. No tiene por qué meterse el Estado.
Pero el tripartismo actúa en un plano mucho más amplio y con otros propósitos. Por ejemplo, la reforma de la legislación, quien la puede hacer es el Estado, no los patronos y los trabajadores, pero es lógico que esas reformas se hagan previa consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Para eso es el diálogo social. Listo. Ok, tiene la palabra Alfredo Gruber y con Alfredo cerramos. Muy buenos días a todos y realmente muy edificante esta reunión. Yo quería plantear lo siguiente, me impactó bastante el comentario que hizo Carlos Enríquez relacionado con la tecnología, ¿no? Y en efecto, lo que estamos viendo para los próximos 10 años son cambios tecnológicos impresionantes. Y por supuesto, nosotros estamos absolutamente en pañales y atrasadísimos en este sentido, de manera que nos toca una labor de adiestramiento al personal importantísimo. Yo me recuerdo mucho que yo creo que vamos a tener que reiniciar esa estrategia original de las empresas petroleras multinacionales que se establecieron en Venezuela hace 60, 70 años, y aún más, de la creación de escuelas artesanales. Porque el trabajador no solamente ha perdido los conocimientos tecnológicos, ha perdido la cultura, ha perdido el estímulo, ha perdido los valores. Y hay que trabajar muy duro con el objeto, pues, de establecer grupos de trabajo eficientes, bien formados, bien conocedores de cada una de sus actividades de artesanía que tienen que desarrollar. Me refiero a instrumentistas, soldadores, mecánicos de equipos rotativos, sobre todo, pues que se han perdido. Y la industria petrolera pues se maneja con eso, con equipos de alta velocidad, y se requiere gente muy especializada en eso, talleres que hay que recuperar, con el objeto de poder establecer un plan de mantenimiento y actividad pues que puedan reactivar o reemplazar en algunos casos con equipos más modernos para poder tener una actividad eficiente y como la que deseamos todos. Porque contar con la situación, organismos como el INSE en Venezuela, eso no existe, ¿no? Eso habría que crearlo nuevamente con las escuelas técnicas que se perdieron absolutamente. Entonces, la labor de adiestramiento va a ser importantísima, fundamental, básica, y va a requerir pues de mucho esfuerzo por parte de estas empresas. De manera que yo pienso que vamos a tener que rescatar esa idea original de la industria petrolera, de la creación de escuelas artesanales en las mismas actividades operacionales para ir formando al personal, porque el vacío... 30 segundos, Alfredo. Sí, el vacío que hay de gente preparada es enorme. No, con eso termino y le agradezco mucho a nuestros amigos León, Carlos, Carlos Ortega y Carlos Enrique por su discusión de hoy, que fue muy edificante. Gracias. Bueno, con esta intervención de Alfredo vamos a cerrar la parte formal de la presentación. Muchísimas gracias a Carlos Ortega, a León Arismendi y a Carlos Enrique por haber compartido con esta audiencia sus visiones, sus pensamientos, toda esta información. Y bueno, seguiremos resilientes y luchando por rescatar a todas las instituciones del país